Buenos días mis pequeños, el día de hoy iniciamos con el curso de geometría y como tema vamos a desarrollar el plano cartesiano. Presta mucha atención para que podamos aprender sobre los planos cartesianos. Aquí te presento el plano cartesiano. Esto es plano cartesiano. Tenemos dos rectas, una recta vertical conocido como eje de las y tengo una recta horizontal. Mi recta horizontal se le conoce como eje de las X. Esto es mi plano cartesiano. Eje de las y eje de las X. Muy bien. Aparte de eso, recuerden que son dos rectas perpendiculares, ¿de acuerdo? Que se han cortado en 4 partes iguales. Entonces, en el primer de acá lo vamos a llamar primer cuadrante. Este lado de acá lo vamos a llamar segundo cuadrante. El tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Aparte de eso, mis pequeños, las ejes de las Y se le conoce, recibe nombre de eje de las Y, va a recibir como nombre de ordenadas. No te olvides, eje de las Y se le conoce como ordenadas. Y las ejes de las X, a las ejes de las X se le conoce como abscisas, ¿de acuerdo? Abscisas. Entonces, eje de las Y conocido como ordenadas y es eje de las X abscisas. Muy bien, hasta ahí estamos perfectos. Ahora vamos a resolver siguientes ejercicios con el plano cartesiano. Por ejemplo, voy a poner acá el ejercicio ubicar los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano. Plano cartesiano. Entonces voy a dibujar y aquí me va a indicar, digamos, ubicar los pares. Tengo un par ordenado que voy a tener aquí. Punto A, esto se le llama punto A. Voy a tener, por ejemplo, 2,3. Mi primer punto que tendría que ubicar dentro del plano cartesiano. El punto B voy a tener 3, menos 3, ¿de acuerdo? Y voy a tener mi punto C por acá. Punto C lo voy a poner menos 1,1. Observa bien. Entonces, me presenta estos pares ordenados, entonces yo voy a dibujar por acá mi plano cartesiano. Este se llama como eje de las Y, no te olvides, eje de las Y. Y este de acá se conoce como eje de las X. Muy bien. Entonces, voy a observar mi punto, dice punto. Entonces aquí voy a colocar mis números. Voy a colocar 1, 2, 3, hasta 4. Igual por las ejes de las Y parte arriba. 1, 2, 3 y 4. En este lado de las X siempre van a ir los números positivos. Igual en las ejes de las Y también van a ir positivos. Pero en la parte de acá, del eje de las X, en esta parte de acá, va a ir números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así sucesivamente, pero números negativos. Igual en la eje de las Y
parte de abajo también va a ir números negativos. Por ejemplo, voy a colocar acá menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que identificar muy bien. Números positivos en esta parte de los ejes de las X, en el primer cuadrante. Igual en eje de las Y, parte de arriba va a ser números positivos. Y parte de abajo de la Y va a ser números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, así sucesivamente. Igual en eje de las X. Muy bien. Ahora, lo que me está pidiendo es que yo tengo que ubicar el punto A, lo voy a ubicar entre número 2 y 3. No te olvides que el primer componente se le llama, primer parte, siempre va a representar a las ejes de las X. Siempre en la primera parte va a representar eje de las X. Entonces, punto A, el número 2, que es el primerito, va a pertenecer al eje de las X. Igual en el punto B, el número 3 va a pertenecer al eje de las X. Igual aquí el menos 1, primer número, pertenece al eje de las X, ¿verdad? Y el segundo componente, que es este de acá, este lado de acá, en este caso el número, segundo componente, ¿cuál sería? El número 3, que pertenece al eje de las Y. Igual aquí, ¿cuál es el eje de las Y? El menos 3. Y aquí el 1 también pertenece al eje de las Y. Entonces, tengo mi punto. Primer componente siempre va a pertenecer al eje de las X, ¿de acuerdo? Y el segundo componente, que son este lado de acá, va a pertenecer al eje de las Y. Una vez identificado eso, mis pequeños, vamos a empezar a ubicar los números dentro de nuestro plano cartesiano. Entonces dice que el punto A tiene, en las ejes de las X tiene el número 2. Entonces me coloco positivo. Observa aquí, positivo. Entonces yo me ubico aquí está. Entonces, primer punto A dice que se va a formar en las ejes de las X, el número 2 y eje de las Y, el número 3. Entonces voy a hacer yo esto. Jalo, jalo, jalo y lo voy a unir con el número 2. ¿Observan? Entonces, eje de las X, 2 y eje de las Y, 3. Entonces lo voy a poner aquí puntito. Entonces ya puedo ubicar que el punto A está aquí. 2 y 3. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Siguiente punto. Tengo punto B, que eje de las X debe ser 3. Entonces debe estar aquí, ¿verdad? Aquí, porque aquí está eje de las Y, que es 3. Pero eje de las Y también es menos 3. Entonces, ¿dónde está menos 3 de las ejes de las Y? Aquí está. Entonces voy a tener que jalar por este lado de acá para unir con el positivo del número de X. Entonces, jalo, jalo, miren. Y lo voy a poner aquí el puntito. Y lo voy a ubicar mi punto, que es punto B, dice, ¿no? Punto B es entre 3 y menos 3. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta que eje de las Y de X es 3 positivo. Aquí está. Primer componente. Eje de las Y, que es menos 3, el segundo componente, aquí está. Entonces, he ubicado con menos 3 y 3. Muy bien. Finalmente tenemos el punto C. Dice, eje de las X debe ser menos 1 y eje de las Y, 1. Entonces, ¿dónde está? 1 y menos 1. ¿Cómo tendría que ubicar aquí? Está más o menos aquí. Vamos a cambiarle el punto para que se distingan bien, porque aquí no se puede ubicar muy bien. Entonces, para que ustedes puedan identificar mucho mejor, vamos a colocar aquí menos 4 y menos 4. ¿De acuerdo? Vamos a tener
como punto menos 4 menos 4. Entonces, es decir, los dos, tanto eje de las y eje de las x y las ejes de las y, tienen números negativos. Entonces, primero ubico eje de la x. ¿Dónde está eje de la x? El número negativo está por aquí. Aquí está mi número 4. Entonces voy bajando y por otro lado, el y también es menos 4, negativo. Entonces, veo aquí está mi menos 4 de y. Entonces, 1 con un punto, aquí está. Y le voy a colocar el punto. Aquí está. Punto C es igual menos 4 y menos 4, porque ambos tienen menos 4. Y cierro. Como se pueden dar cuenta, es fácil, hay que prestarle un poquito de atención. Ahora mis pequeños empiecen a trabajar.